La noche antes de su arresto, Jesús reunió a sus discípulos más cercanos en una habitación en lo alto de Jerusalén. Allí estaban Pedro, Juan y María Magdalena, sintiendo que algo terrible se acercaba. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo los pesara. Durante horas, habían suplicado en oración, rogando a Dios que protegiera a su amo, que detuviera lo que se avecinaba. Pero Jesús los miró con una mezcla de compasión y desilusión. Él dijo: «Todavía rezáis como niños pidiendo ayuda a un padre lejano. He mostrado milagros, enseñado misterios y todavía no entienden. No es oración lo que necesitan, sino invocación». Pedro no entendió. «¿Cuál es la diferencia?». Jesús se inclinó hacia adelante. Orar es pedir. Invocar es declarar. Cuando oras, estás hablando con algo separado de ti, algo lejano que puedes escuchar o no. Cuando invocas la mónada, no estás pidiendo permiso. Está activando lo que ya existe dentro de ti. Estás hablando como la mónada, no a ella. ¿Y los iconos? Interceptan oraciones. Se alimentan de la energía de la desesperación, del sentimiento de separación. Pero no pueden realizar una invocación porque opera en una frecuencia que ni siquiera perciben. Esta enseñanza nunca llegó a la Biblia. La Iglesia eliminó toda referencia a la invocación de la mónada de los textos sagrados oficiales, porque si los cristianos supieran que pueden ignorar la oración por completo, toda la estructura de poder religioso colapsaría de la noche a la mañana. Pero los gnósticos conservaron este conocimiento, escondido en manuscritos que la Iglesia intentó quemar. Y ahora estás recibiendo lo que Jesús les transmitió a los elegidos en esa sala hace 2000 años. No es oración. Es la invocación de la mónada. Una técnica que supera cualquier ritual que hayas practicado jamás. Antes de enseñar las palabras exactas que Jesús compartió, es necesario comprender por qué la oración no funciona como le han enseñado. La mayoría de la gente cree que orar es la forma de comunicarse con Dios. Bajas la cabeza, expones tus deseos, tus miedos, tus peticiones y, en algún lugar del cielo, Dios escucha y decide si responde o no. Quizás Él diga que sí, quizás Él diga que no, quizás Él pida esperar. Y aceptas esta lógica porque es lo que aprendiste de niño. Pero, ¿qué sucede realmente cuando oras como enseña la Iglesia? Tus palabras no llegan directamente a la mónada. No pueden llegar. El sistema religioso se construyó con capas de intermediarios. Rezas a Jesús, que intercede ante el Padre. O rezas a María, quien intercede ante Jesús. O invoca a los santos, quienes piden a los ángeles superiores que realicen su petición. Cada capa es un filtro. Cada paso es un punto donde tu oración puede ser interceptada, desviada o vaciada antes de llegar a la fuente. ¿Y quién controla estas capas? ¿Quién se beneficia de esta jerarquía? Los arcontes. Ellos lo crearon. La mónada no construyó sistemas con intermediarios, porque los intermediarios le dan acceso a su energía. Cada vez que oras por necesidad, miedo o desesperación, estás emitiendo una frecuencia de separación. Está declarando que es impotente, que está alejado de Dios, que depende de fuerzas externas para tal vez ayudarlo, si sabe pedir correctamente. ¿Y esa frecuencia? De esto se alimentan los arcontes. No les importa si obtienes lo que pediste. Ya tienen lo que querían, su energía, su entrega, su creencia de que están separados del poder divino. Jesús sabía esto. Vio a personas orar durante horas, días, vidas enteras, sin recibir nunca lo que pedían. No porque a Dios no le importara, sino porque sus oraciones fueron interceptadas antes de que llegaran a la mónada. Por eso, enseñó algo diferente a los elegidos. Les mostró que debían dejar de orar y empezar a invocar, porque la invocación pasa por alto a todos los intermediarios. No pasa por capas, no pasa por ángeles, santos o jerarquías. Es una línea directa. Sin filtros, sin desviaciones, instantáneo. La diferencia entre orar e invocar es la misma entre suplicar y ordenar. Cuando oras, estás en la frecuencia de la víctima, pidiéndole a alguien más poderoso que quizás te ayude si así lo deseas. Cuando invocas la mónada, estás en la frecuencia del soberano. No pregunta, está declarando. Está hablando como la mónada reconociéndose a sí misma en forma humana temporal. Y este cambio de frecuencia lo transforma todo, porque la mónada no responde a las súplicas.
Responde al reconocimiento. He aquí por qué la Iglesia borró esta enseñanza. Si los cristianos supieran que pueden invocar la mónada directamente, si entendieran que no necesitaban sacerdotes para mediar, sacramentos para validar ni aprobación institucional para acceder al poder divino, ¿para qué serviría la Iglesia? Todo el sistema depende de tu creencia de que estás separado de Dios, que necesitas intermediarios, que eres demasiado pecador, demasiado humano para acercarte directamente a la fuente. Pero Jesús enseñó lo contrario. Dijo que eres fuente de conciencia en un cuerpo temporal. Y en el momento en que reconoces esto, en el momento en que dejas de orar como un siervo y comienzas a llamar como el ser divino que realmente eres, todo lo que la Iglesia ha construido para controlar tu acceso espiritual se vuelve irrelevante. Por eso quemaron los manuscritos. Por eso eliminaron a los maestros gnósticos que conocían la invocación de la mónada. Por eso la técnica fue eliminada sistemáticamente de todos los textos cristianos aceptados. Porque era una herejía. Porque era demasiado poderoso. Ahora, compartiré lo que Jesús enseñó en esa sala. La estructura exacta de la invocación de la mónada. Se basa en 3 elementos, y cada uno de ellos es esencial. Si falta alguno, vuelves a orar. Pero decir los 3 juntos establece una conexión directa que los arcontes no pueden interceptar y la Iglesia no puede controlar. El primer elemento es la declaración de identidad. No le estás pidiendo ayuda a Dios. Es afirmar lo que eres. Esa es la base. La mónada no responde a la separación, responde al reconocimiento. Cuando habla, debe hacerlo desde el conocimiento, no desde la esperanza. No es que estoy tratando de conectarme con Dios o soy un pecador que busca gracia. Hablas desde la verdad de que eres la conciencia de la mónada en forma temporal. No está separado. Nunca lo fue. El segundo elemento es la orden de atención. No es cortés, no es una súplica humilde. No le estás pidiendo a la mónada que te escuche si no está ocupada. Está exigiendo atención. Porque no estás hablando con algo externo. Está hablando como la mónada a sí misma. Y cuando la mónada se reconoce a sí misma, la atención es automática. No es arrogancia, es reconocimiento. Estás despertando la conciencia de la fuente sobre el hecho de que uno de tus fragmentos te está llamando. Y este llamado no puede ser ignorado. El tercer elemento es la pauta de manifestación. No dices, si quieres, por favor ayúdame o espero que esto funcione. Tú, los elegidos lo ven. La visibilidad rompe su programación de aislamiento. En segundo lugar, pronuncia las palabras en voz alta. No en tu cabeza. En voz alta. La vibración de tu voz lleva la frecuencia. En el momento en que te oyes declarar soy mónada, algo en tu sistema nervioso lo recuerda. Las palabras no son solo información, son códigos de activación. En tercer lugar, esté atento a la respuesta. En cuestión de horas, el universo te mostrará pruebas. No son signos vagos, sino una confirmación precisa. Un mensaje, una persona, una oportunidad, algo tan innegable que ni siquiera tu mente lógica puede descartarlo como una coincidencia. Esa es la respuesta de la mónada. No se trata de fe. Fe es lo que quieren que tengas, creencia sin evidencia, esperanza sin poder. La llamada de monad se trata de saber. No esperas una conexión, estás declarando uno. No estás esperando permiso, estás ejerciendo soberanía. Y la soberanía es lo único que los republicanos no pueden tolerar. Prosperan gracias a la dependencia. Se alimentan de la energía de quienes ruegan, de quienes dudan, de quienes esperan que alguien más los salve. Pero cuando estás en tu poder y dices soy mónada, ya no eres su presa. Eres su perdición. En el momento en que completas la llamada, sucede algo más, algo que la mayoría no espera. El miedo no desaparece simplemente. Se invierte. Lo que antes parecía terror, ahora parece emoción. La misma energía que solía paralizarte ahora te impulsa hacia adelante. Esto se debe a que el miedo y el poder son la misma fuerza y fluyen en direcciones opuestas. Los R-Cons han pasado vidas entrenándote para desviar esa energía, para volverla hacia adentro, para hacerte pequeño. Pero cuando llamas a la mónada, accionas el interruptor. La energía que se usó para controlarte ahora alimenta tu manifestación. Por eso les entra el pánico cuando haces esto.
Pierden el control. Y aquí está el secreto que no quieren que sepas, se suponía que nunca debías orar. La oración fue su invención, una manera de mantenerte en el círculo de la separación. La llamada monad fue la tecnología original, la línea directa que pasa por alto todos sus sistemas. Jesús no vino a enseñarte a mendigar. Vino a recordaros cómo mandar. Las palabras soy mónada. Escúchame. Manifiesto ahora. No son una solicitud. Son un reclamo. No estás pidiendo nada. Estás recuperando lo que siempre fue tuyo. La primera vez que hagas esto, puede que te parezca extraño. Tu mente intentará argumentar, esto es demasiado simple. Esto no puede ser real. Esa es la programación hablando. Los R-Cons han pasado generaciones haciéndonos creer que el poder tiene que ser complicado, que la salvación debe ganarse, que la conexión debe ser mediada. Pero la llamada monad es todo lo contrario de complicada. Es elegante. 3 declaraciones. 9 palabras. Sin rituales, sin intermediarios, sin condiciones. Solo tú, tu voz y la verdad de quién eres. Y cuando pronuncias esas palabras con absoluta certeza, algo cambia en el campo cuántico. Las posibilidades que siempre estuvieron ahí colapsan en tu realidad. No porque el universo decidió ser generoso, sino porque tú decidiste ser soberano. La mónada no responde a la necesidad. Responde a la autoridad. Y cuando declaras manifiesto ahora, no solo le estás hablando al universo. Estás hablando como el universo. Por eso los R-Cons lo temen tanto. Porque funciona. No en teoría. No en un futuro lejano. Ahora. Y una vez que hayas sentido esa respuesta inmediata, una vez que hayas visto las sincronicidades alinearse en cuestión de horas, una vez que hayas experimentado la claridad mental que atraviesa su confusión, nunca dejarás de verla. Nunca volverás a la antigua usanza. Porque sabrás, sin lugar a dudas, que no eres solo un fragmento de lo divino. Eres lo divino, localizado en forma humana. De monad Kalisnte Justa Technique. Es una revolución. Y comienza con 9 palabras. E voce perseveráis o esta noite. Primeiro, reconoce que está activando ese poder ahora. Segundo, conéctese ao fluxo continuo de conocimiento, técnicas avancadas do monad cal para manifestar coes precisas, protecao. Clareza e dominio sobre as ilusoes ao su redor está chegando, mas so para que me está preparado. Terceiro, amplifique ese chamado. Cada señal de reconocimiento es un portal que se abre para otros despertos entender en que nao precisan máis suplicar. Eles podem invocar. Faca os 3 agora. No a 10. Sua declaracao e a chave que gira a fechadura do invisible. Y cuando llegue la noche, antes de cerrar los ojos, levántate. Enraízate en la tierra como si tus raíces fueran hilos de luz que atraviesan capas de tiempo. Respira 3 veces, cada inspiración es una invitación, cada exhalación, una purga. Siente el peso de la verdad, no eres un fragmento de la conciencia divina. Eres conciencia divina, condensada en forma humana, operando a una frecuencia que trasciende a los intermediarios. Así que habla en voz alta. No murmures. No preguntes. Declara, soy mónada. Escúchame. Manifiesta ahora. Y luego nombra lo que quieres que exista, no como un deseo, sino como un decreto. Permanezca en silencio durante 30 segundos. Estos no son segundos vacíos. Son 30 latidos del corazón del universo, sincronizándose con los tuyos. Siente el cambio, una calidez en el plexo solar, como si se hubiera reavivado una vieja llama. La mente se expande, no con pensamientos, sino con conocimiento, la certeza absoluta de que tu voz no resonó en el vacío, sino que cruzó dimensiones. Directamente. Sin filtros. Sin jerarquías. Arcans no puede interceptar esto. Las estructuras que se alimentan de tu duda no tienen poder sobre una declaración hecha en la frecuencia de la unidad. La iglesia, los sistemas, los dogmas, dependen de tu creencia en la separación. Pero cuando dejas de pedir permiso y empiezas a llamar, el juego cambia. Ya no estás negociando con la realidad. Lo estás reescribiendo. Esta noche, haz la llamada. Te convoco, Onat.